Estimados amigos que nos siguen en el Verbita, hoy quiero compartir con un amigo, Ronaldo Melgar, y he descubierto que los dos somos izquierdos. Tenemos las mismas experiencias y en muchas situaciones la vida se hace complicada, ¿sí o no, Ronaldo? Porque el mundo está hecho para los derechos, todo está diseñado para los derechos y son pocos los que cuando diseñan algo tienen en cuenta a los izquierdos y que como todo el mundo sabe somos los más inteligentes, entonces nos dejan por fuera. Y la verdad que hablando de mí mismo he tenido situaciones difíciles, sobre todo cuando tengo que escribir o tengo que usar una tijera, estas cosas así. Me ha costado mucho, pero tú, ¿qué me puedes decir? ¿Cuál ha sido tu experiencia como izquierdo? Bueno, un saludo a quienes nos escuchan y como ya lo decía el Padre Luis, somos de esas personas izquierdas que muchas veces se ven rayas hasta escribiendo, haciendo otra cosa, así que la experiencia que he tenido ha empezado desde mis estudios. Yo me decía, ¿por qué cuando escribo chorreo la tinta en el cuaderno? Y veía a los demás y a ellos no les pasaba nada de eso, solo a mí me pasaba. Entonces, y es porque era izquierdo. Entonces los demás me decían, no, es que el cuaderno no se pone así, tenés que ponerlo recto y todo. Y yo con ensayo y error iba pensando y pensando hasta que busqué mis técnicas para lograr escribir bien y no manchar la página, porque si no la profesora me bajaba nota, me decía que no podía escribir ni nada y que porque chorreaba todo. Entonces lo que hice fue inclinar bastante mi cuaderno para que el dedo índice no me manchara nada de eso. Entonces esa es como la primera experiencia que más me ha marcado siendo izquierdo. Sí, recuerdo que eso también me sucedía a mí, y no solo me manchaba mi mano izquierda cuando escribía, porque iba pasando la mano por encima de la tinta, sino que a veces me pasaba la mano a la camisa, y salía con la camisa toda manchada, así que tuve que despreciar o tirar más de una camisa por esa situación. Y la verdad, hoy día pues le sigue pasando a muchísimas horas. Hoy escribo menos a mano por la computadora y estas cosas, pero ciertamente tenemos ese problema. ¿No te pasaba a ti cuando tenías que utilizar una tijera o cruzar una línea recta usando una regla? ¿Recuerda alguna de esas malas experiencias que hemos vivido como izquierdos? Bueno, con eso de las tijeras, me acuerdo que en kinder, cuando estábamos aprendiendo, yo preguntaba, pero ¿por qué la tijera, yo cuando la uso, tiene un lado diferente y todo? Y los demás, no, es que estas son para nosotros, nos decían. Entonces, yo me sentía como, era un niño, pero ya viéndolo ya grande, es como esa discriminación que existe hasta con las tijeras. Entonces, yo le cortaba y estaba dándole con el filo contrario, porque como usaba con izquierda, ella del lado contrario. Y esa incomodidad para meter los dedos, porque los orificios que tiene la tijera vienen ya para los derechos, que la pueden usar bien. En cambio, nosotros nos quedan todas rayas las tijeras. Hay que ingeniárselas para saberlas usar prácticamente. Sí, nos las tenemos que ingeniar, creo que esa es la palabra correcta. ¿Y tú crees que muchas veces a los izquierdos los llaman ingeniosos, creativos? ¿No crees que tendrá algo que ver con esto? Porque siempre tenemos que andar buscando la forma de cómo ingeniándolas, ¿cómo se dice? Ingeniárselas para poder salir adelante y no quedarse atrás. ¿Crees que esto tendrá algo que ver con ese ingenio que los izquierdos tenemos y que los derechos no tienen? Yo siento que hoy que analizando más el tema, digo, sí, es verdad esto, porque todos esos pequeños detalles que uno se va encontrando en la vida y hay que buscarles una solución,
Porque si uno no aprende a poner el cuaderno correctamente, si no le encuentra al lado a la tijera o al compás en matemática cuando hay que hacer esos trazos que todos rayos, entonces si uno no le busca solución a eso, queda como rayo, los profesores hasta lo pueden aplazar y uno hay que ingeniárselas, hay que ser creativo. ¿Cómo puedo buscar una solución para eso? Y así como que va estimulando el cerebro, y creo que hay estudios que hablan sobre eso, que el izquierdo se las ingenia, que anda buscando las soluciones para superar esas dificultades que a los demás, o sea, a los derechos, no les cuesta porque ya son para ellos. Entonces no tienen que esforzarse para usar una tijera, no tienen que ingeniársela para poner bien el cuaderno y todo eso. En cambio nosotros sí. Cuando vamos al salón, el pupitre es para los derechos. Entonces uno tiene que acomodarse al pupitre, buscarle puesto que me estorbe el lado derecho y todo, porque a ese lado tiene para poner el codo y no nosotros, que es al lado izquierdo para apoyar el brazo. Entonces uno está ahí buscando soluciones y creo que ese es lo que nos hace creativos, porque siempre tratamos de buscar esas soluciones para salir adelante, si no quedamos ahí que nos dejan a un lado. Exactamente. Antes yo tenía que viajar mucho en avión y sucedía que cuando me daban el puesto, si era al lado derecho, ponía que me pusieran en el lado del pasillo, en la silla que pega con el pasillo. Y si me ponían al lado izquierdo del avión, dice, pégame a la ventanilla, porque así con mi brazo no le pego a nadie, y no hay nada más incómodo de estar dándose codazos con una persona que uno no conoce. Y a veces la gente cree que, bueno, uno lo hace con malas intenciones, y esto para evitar ese problema, bueno, aprendí que eso era lo que tenía que hacer, y sobre todo cuando eran viajes largos. Otra cosa que también interesante, por ejemplo, tú tomas una taza para tomar tu café, y si esa taza tiene un dibujo, tiene algo escrito, generalmente tú la tomas con la derecha, y lo que tú quieres que tanto el dibujito, la foto, lo que tenga escrito el mensaje, la gente lo vea. Pero los izquierdos lo tomamos y le damos la vuelta, entonces eso queda para el lado de uno, así que nadie ve lo que está escrito, queda la parte blanca del otro lado, a menos que por los dos lados tenga algo escrito. Sí, sí. Otra cosa, por ejemplo, un bolígrafo. Un bolígrafo, tú lo tomas y si tiene un mensaje, algo escrito, con la derecha tú ves el mensaje, lo ves clarito. Pero el izquierdo tiene que darle la vuelta al bolígrafo o al lápiz para poder ver lo que está escrito. Y así hay una gran cantidad de cosas que muchas veces los derechos no se dan cuenta, ni tienen esa percepción de lo que a los izquierdos les puede estar pasando. Por eso invito a aquellos que tengan hijos izquierdos o un familiar izquierdo que traten de entender las situaciones a veces son un poco difíciles que esta persona puede estar viviendo. Hasta un cuchillo de mesa para cortar, por ejemplo, una carne. Tiene el serruchito ese, por un lado, que está diseñado para el izquierdo. Del otro lado no tiene nada, está plano. Y al izquierdo tiene que darle, como se dice, a machote, para cortarlo a la carne o lo que sea. Esas cosas así. ¿Qué otra experiencia tienes tú, Ronaldo? Fíjese que cuando me tocaba pelar verduras o algo, me acuerdo que esos peladores muchas veces son para los derechos. Entonces yo le daba y eso no costaba nada. Entonces, y mi mamá me decía, ¿y por qué no te abunda? Y yo decía, si es que esto no cuesta nada. Entonces, al final yo le daba vuelta y al revés hacía todo. Entonces, y una experiencia que en la actualidad siento que me marcó demasiado fue que cuando yo estaba aprendiendo a tocar guitarra, entonces yo traía para ser de izquierdo y todo eso, pero la profesora me dijo que a la forma derecha. Entonces, mi mano rítmica es la izquierda y no la derecha. Así que hoy se me dificultan los ritmos porque la derecha no es mi mano rítmica. Así que hoy paso batallando con los ritmos y con los cantos por esa misma cuestión. Porque desde un inicio me dijeron, usted hágalo de forma derecha. Y yo me acuerdo que había un compañero que éramos los dos izquierdos, y el abuelo lo obligó a escribir de manera derecha. Y al final la letra él la hacía toda fea,
y es por lo mismo, porque no es ya su genética no viene para eso, digo yo, o algo, como que ya lo traemos, que si la izquierda es para nosotros, esa la desarrollamos y todo y nos ayuda en cualquier actividad. Pero si ponemos otra mano que no es la nuestra, es como que se nos dificulta más las actividades. Son experiencias que me han ido marcando y que he ido aprendiendo también. Sí, muy bien, muchas gracias. Tú sabes que hay un día del zurdo. Sí, me lo comentaba. Es el 13 de agosto. Y nunca lo olvido porque es el día de mi cumpleaños. Y estoy pensando en un año de estos, ese día, invitar solo a mi cumpleaños a los izquierdos. Antes de entrar tienen que firmar y ahí los vamos a ir seleccionando, ¿eh? Sería un poco también. Serían pocos, pero la fiesta va a ser muy buena. Entonces, esas son las experiencias que los izquierdos vivimos y que creo que hay que tener en cuenta. Yo recuerdo cuando estaba recién llegado a Nueva Zelanda, eso fue allá en el año 93, un director de escuela se enteró que el padre era izquierdo y me manda a buscar. Tenían un taller para los profesores. Entonces, y parte de ese taller era explicar a los profesores qué cuidado, qué atención había que tener con los muchachos, con los niños que eran izquierdos. Y me pidieron que hablara un poco sobre mi experiencia. Bueno, yo lo hice y recuerdo que algunos de los profesores se quedaron sorprendidos. Dijeron, esto nunca lo habíamos tenido en cuenta, no habíamos pensado que el mundo está realmente hecho para los derechos y que hay cosas que con los izquierdos tenemos que tenemos que comprenderlos. Y a veces puede ser que traten a un niño así de lento, de perezoso, porque no hizo las cosas a como tenía, pero es que les cuesta, como decíamos, una tijera, cruzar una línea con una regla en un papel, cuesta. Entonces, todo esto es difícil. Así que, muchísimas gracias por compartir conmigo. Al final, ¿quiere decir alguna palabra para nuestros oyentes que nos siguen por este podcast? Así, muchas gracias. Para mí ha sido un gusto que me han tomado en cuenta también para este programa, que a los izquierdos muchas veces se les ha tenido ahí de un ladito, y siento que esa palabra que ha mencionado, comprender, ya es muy fundamental. Entonces, muchas veces se puede decir, ese niño es bien raro, es muy lento y todo. Entonces, pero hay que comprenderlo, que tal vez le está costando usar una tijera, que usar una regla, que pelar la verdura, que tocar la guitarra o escribir. Hay que comprenderlo también. Así que si usted es izquierdo, no se sienta mal y siga adelante. Siga buscándole soluciones a los problemas y todo que se vienen, y así va a ir construyendo el ingenio, como decimos también, y la creatividad. Así que eso es una ayuda también para nosotros. Pero, como lo decía, es un mundo para los derechos, un mundo pensado en ellos y que muchas veces no se toman en cuenta a los demás, a los diferentes, como se dice. Entonces, animarlos a seguir adelante, y muchas gracias por esta oportunidad que me ha llenado de alegría compartir mi experiencia ahí, y espero que si alguien es izquierdo se siente identificado con algunas también, o cómo buscó las soluciones él para ese problema. Entonces, muchas gracias y saludos. Okay, muchísimas gracias y que vivan los izquierdos.